Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este espacio para entender y profundizar sobre la historia de Am Israel, específicamente de las mujeres de Am Israel. La clase pasada yo les había platicado cómo se hizo una transición entre la prehistoria y la Edad Antigua. Habíamos visto que toda la prehistoria abarca el libro de Bereshit y a partir de la Edad Antigua, en donde el mundo entero se hace sedentario, ya tiene la invención de la escritura, la invención de ejércitos, empieza y comienza el segundo libro del Humash, que es Shemot. Yo les comencé a dar una introducción la clase pasada, explicándoles que este libro consta de 3 partes fundamentales. La primera parte es la parte teológica, la parte religiosa, todo ese aporte que nos viene a dar en cuanto a fortalecerlos en nuestra religión. Para estudiar este libro, no solamente es necesario leerlo, se requiere de la participación de cada uno de nosotros, los Yehudim. Se requiere que estemos activamente dentro del estudio del libro para poder comprenderlo de manera más fácil. Todas estas herramientas que yo les voy a dar hoy les van a ayudar que perashá tras perashá puedan tener elementos en donde ustedes puedan ir viendo todas estas ideas y todo el aporte que es un tesoro histórico que nos viene a legar este libro. La clase pasada habíamos visto que en materia teológica este libro es altamente rico. La Perashá de Shemot nos viene a narrar el nacimiento de Moshe, toda la historia de cómo es llevado hacia las aguas del Nilo, cómo es llevado por su hermanita Miriam, que era partera, también recibe el nombre de Púa, y rescatado por la hija de Paró, por Bitiá. Bitiá es una gran mujer, se dice, cuenta el Midrash, que ella iba al río porque se estaba convirtiendo al judaísmo, que iba hacia la Mikve, iba hacia la Tevilá y lo rescata. Este libro nos viene a contar los primeros años de vida de Moshe dentro del palacio del faraón, cómo en el ambiente más hostil, más pagano, estaba creciendo y estaba educándose el mismísimo líder de Am Israel. Entonces aquí vienen mensajes eternos para nosotros. Podemos observar cómo por gracia divina su misma madre puede amamantarlo, su hermana está en contacto con él. Y él empieza a ser un gran líder que empieza a ver y empieza a tener compasión por estos esclavos que eran sus hermanos. En toda esta parte teológica hay varios aportes que nos viene a dar este libro. Es trascendental la entrega de los 10 mandamientos en la Perashá Yitro. ¿Cómo es la entrega de estos 10 mandamientos, lo que significa para el pueblo judío? Más adelante se da el hecho más trascendental, que es la entrega de la Torá. Sin antes olvidar, y es algo muy importante, que también dentro de este libro, en el momento en que se nos va a narrar la salida de Egipto, justamente cuando se viene a abrir el mar, el pueblo judío hace un poema épico, una canción hermosa a Kadosh Baruj Hu, la famosa canción del mar, Shirat Hayam, o también es conocida como Vayosha. Aquí se cuenta también todo el rol tan bonito y tan activo que tuvieron las mujeres. Las mujeres fueron las primeras que huyeron y que participaron y que hicieron todo posible para que se hagan las cosas como Hashem dice. Se dice que la misma Miriam, que significa amargura, que de chiquita no era bonita, que era amarga, que era enfermiza, que tenía una tez pálida, en el momento en que sabe que esperaba la salida de Egipto, ella lleva un pandero. Y lleva ese pandero y lo lleva para alegrar a las mujeres en un momento tan esperado. De aquí a qué aprendemos de ella, que hay que estar preparados para recibir la alegría que nosotros queramos. Ella esperaba este momento desde hace muchos, muchos años atrás y preparó este pandero para el momento en que este momento de la salida de Egipto, del éxodo egipcio llegue. Y en ese momento ella se puso a bailar, a festejar y a festejar esta alegría tan grande. Por su mérito, todos nuestros hermanos tuvieron agua en el desierto, su sejut era muy grande. Dicen que en el momento en que ella crecía más espiritualmente y en el momento en que contrajo matrimonio, toda su belleza iba siendo mucho mayor, porque era una belleza espiritual muy hermosa. Entre más ella crecía y profundizaba espiritualmente, más bonita se hacía físicamente también. Bueno, voy a continuar con los hechos históricos que se nos vienen a narrar en este libro de manera cronológica. Podemos observar en un principio cómo la familia de Jacob baja a Egipto. Dentro de la parte histórica, aquí se nos narran los sucesos históricos vividos por el pueblo de Israel durante 211 años de historia, del año 2238 al año 2449. Se da con la llegada del pueblo hebreo a Egipto hasta la inauguración del Mishkan.
De manera cronológica van sucediendo muchos hechos. Se nos va a describir la llegada de los hebreos a Egipto, pero también se nos va a describir todos los recursos naturales, el medio territorial, el medio geográfico, los recursos naturales que tenían. Se nos viene a hacer una impresión y una monografía de cómo se vivía en esa época, cómo eran los nombres, cómo eran las vestimentas, entre otros muchos detalles. La esclavitud en Egipto duró más de 100 años, descritos en muchos hechos trascendentales de este libro. También podemos observar cómo esta vida de los judíos en Egipto va a ser muy dolorosa, cómo llegan a niveles tremendos de impureza por el contacto con las otras tribus, cómo a los hombres les dejaban trabajos de mujeres y a las mujeres de hombres, pero aún así los hebreos mantienen sus nombres, mantienen sus vestimentas y mantienen sus tradiciones. Se nos viene a contar cómo de manera apresurada, gracias al liderazgo de Moshe y Aarón, se da la salida apresurada de Egipto y cómo en uno de los momentos más trascendentales se viene a hacer el Corbán Pesaj, justamente cuando los egipcios veían a este animal como un dios mismo, y Paró era considerado a sí mismo como un dios mismo, por lo que todos estos hechos le venían a hacer competencia y era una gran revelación de Dios hacia el mundo. Tenemos la aparición de personajes universalmente conocidos, grandes líderes dentro de la historia judía y de la historia universal, pero son líderes por su gran calidad espiritual. Moshe, Aarón y Miriam, todos de la tribu de Leví. También se nos viene a narrar el viaje de 600,000 familias en el desierto, alimentándose únicamente de man, alimentándose del pozo de Miriam y guiándose por las nubes, que eran por el Sehut de Aarón. Se nos viene a narrar que tras este increíble recibimiento de la Torá, el pueblo, se nos viene a narrar un suceso muy triste también dentro de la historia de Am Israel, el suceso del becerro de oro. También, posteriormente, se viene a dar la colecta masiva para la construcción del Mishkan, el santuario, así como los elementos principales que lleva internos todos los detalles y todas las instrucciones para la construcción de este santuario, que son mensajes eternos para nuestra propia superación personal. Dentro de toda la parte política, nosotros podemos observar cómo la disciplina de ciencia política y de teoría del Estado lo que va a hacer es, dentro de toda la parte política y de teoría del Estado, podemos observar que el libro de Shemot viene a ser la base más importante de todo. Vean qué increíble. Vean cómo el pueblo judío y cómo la Torá viene a legar y a heredar tantas cosas al mundo de tanta trascendencia. Nos viene a dar dentro de esta parte política ciertos rasgos muy importantes. Ya desde este momento de la historia se habla de la liberación de un pueblo oprimido, de la búsqueda de igualdad y derechos de índole social para todos los seres humanos. Se nos habla de derechos humanos. En este tema se refleja la manera muy clara cuando Moshe pide que se le dé a los esclavos de comer, que las mujeres hagan trabajos de mujeres y los hombres de hombres, que los niños no trabajen. Aquí vemos muy clara cómo los derechos humanos empiezan a gestar desde este momento. Se nos habla de derechos de los niños, se habla de genocidios, se habla de una pasión por la justicia, de búsqueda por la dignidad para los pueblos oprimidos con una profunda relación espiritual. La entrega de la ley es necesaria para darle al pueblo de Israel un marco legal jurídico que le permita pasar de ser una comunidad de esclavos a ser una gran nación, con una legalidad impresionante que continúa vigente hasta cada uno de nuestros días. La Torá es necesaria para crear una sociedad justa y la entrega de la ley nos ayuda de esto. Es nuestro manual de vida. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y la próxima clase les voy a traer en específico la vida de Miriam, la vida de Yocheved y la vida de Bitia, las grandes protagonistas del libro de Shemot. Muchísimas gracias.